Tardes o buenos días, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Mi equipo y yo vamos a platicarles acerca de las geometría analítica, de las cónicas. El equipo está conformado por Paulo Rodríguez. Paula Villegas, Martín Alarcón, Eduardo Alberto y Emiliano Berrones. Comenzamos. Comenzamos con las parábolas. Los elementos de una parábola son el foco, el cual es el punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y de la directriz. La directriz es la recta fija. Los puntos de la parábola equidistan de la directriz y el foco. El radio vector es el segmento R que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. Es igual al segmento predominante de la directriz desde el punto correspondiente. El eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco y el vértice. Este es el eje de simetría de la parábola. El parámetro es el vector que va desde el foco al punto más próximo de la directriz. Distancia focal, distancia entre el foco y el vértice, que es igual a P medios. Luego, puntos interiores y exteriores. La parábola divide el plano en dos regiones. Los puntos que están en la región del foco se llaman puntos interiores, mientras que los que están en los exteriores se llaman exteriores. Cuerda es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la parábola. La cuerda focal es una cuerda que pasa por el foco. El lado recto, que es la cuerda focal paralela a la directriz y por tanto perpendicular al eje. Su longitud es 2 veces el parámetro. Aquí podemos observar la fórmula, la ecuación de la parábola con vértice al origen, que es y es igual a más menos 4 por x, eje el x. El vértice se calcula paréntesis y menos k al cuadrado, se cierra paréntesis, es igual a más menos 4a, paréntesis, x menos h, se cierra paréntesis. La ecuación de la directriz es x más menos a es igual a 0, que esto equivale a x menos h más menos a es igual a 0. La ecuación general es y al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Aquí podrán ver los valores de qué equivale a qué. D equivale a la directriz. La E equivale al eje. Y bueno, F equivale al foco. Esto equivale a x cuadrada más dx más ey más f es igual a 0. La ecuación de la parábola con el vértice en origen es equivalente a x cuadrada es igual a más menos 4ay. En el eje y sería x menos h al cuadrado igual a más menos 4a por y menos k. Y bueno, la ecuación de la directriz sería y más menos a es igual a 0, que esto equivaldría a y menos k más menos a es igual a 0. Algunos ejemplos de parábola que podemos encontrar en la vida cotidiana, por así decirlo, sería en una montaña rusa, ya que tiene un aumento en la distancia, llega a un punto máximo y disminuye. Como podemos observar aquí, el golazo de Messi. Como se puede marcar aquí, el balón tiene una trayectoria, va aumentando y llega a un punto máximo y comienza a disminuir. También se puede encontrar de forma negativa, el cual sería aquí que tenemos como un valor en 0, podríamos tomar el inicio de esta rampa en 0, luego disminuye, llega a un punto máximo y vuelve a subir a 0. Aquí son algunos ejemplos, lo mismo con el balón de básquetbol. Al lanzarlo y al lanzar una bola con peso, presenta un punto máximo en la distancia y después vuelve al origen, por así decirlo. La elipse son dos puntos, bueno, dos focos, F1 y F2, que son los focos. Se denomina la elipse al conjunto de puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a ambos focos es constante. O sea, en pocas palabras, desde el centro hacia el foco, de cualquiera de los dos focos siempre es constante. E igual desde los extremos hacia el foco siempre es constante. La ecuación es esta que se encuentra aquí abajo, que es
x menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrada más y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Esto puede modificarse en el que el x está sobre, no, está dividiendo a el a, la recta a, o en donde x está dividiendo la recta b. Y eso, como se puede ver en la imagen de la izquierda, cambia qué tipo de elipse estamos tratando, ¿no? Una elipse horizontal o una elipse vertical. Y bueno, pues en la siguiente diapositiva tenemos los ejemplos. Por ejemplo, nuestra órbita del planeta Tierra es una elipse. Los lentes pues también son elipses. Un balón, aunque es un poco puntiagudo, igual es una elipse. Porque si se dan cuenta en todas estas imágenes, tenemos una distancia igual desde los focos hacia los extremos. Y eso pues nos permite deducir que es una elipse. Se puede calcular con la ecuación que habíamos visto antes, en donde A es la recta más larga y B es la recta más corta. Y H y K, o X0 y Y0, son la posición de los focos. Y continuamos con la hipérbola. Bueno, la hipérbola. ¿Qué es la hipérbola? La hipérbola es una curva con dos focos que resulta simétrica respecto a un par de ejes perpendiculares entre sí. Presenta dos ramas abiertas. Ambas se dirigen en sentidos opuestos al de la otra. Pues esto quiere decir que básicamente tiene como si fuera una forma de dos parábolas, una opuesta al de la otra, y se abren en sentidos opuestos, como si tuviera un eje de reflexión en el cual el una se refleja de la otra y se abren. Bueno, la hipérbola está compuesta por dos focos, los cuales van detrás de los vértices de los dos lados de la hipérbola. Y también tiene el eje focal, que es la línea que une los focos, el centro, el cual es el punto de intersección de los ejes secundario y focal, y el eje secundario, el cual es la mediatriz que une el segmento que va de un foco a otro. Y pues un elemento secundario podría ser los radios vectores, que son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola hacia los focos. Eh, ahí tenemos la fórmula de la hipérbola con centro fuera del origen. Esa fórmula está compuesta así para que podamos diferenciar si está puesta fuera del origen. Podemos deducir de que el origen no está en el centro porque tenemos menos h y menos k. Si estuviera exactamente en el centro, no tendría h y k, estaría exactamente con x y y. Y bueno, siguiente. Ahí tenemos ejemplos de dónde se utilizan las hipérbolas. Por ejemplo, tenemos la bicicleta donde la línea roja, Martín, tienes puedes, la bicicleta. Ahí tenemos con color rojo, se muestra la hipérbola que se hace con las mitades de las dos llantas. Luego tenemos abajo, si hiciéramos un corte en la torre de la hiperboloide de Kobe de Japón, si hiciéramos un corte vertical en una de las orillas de esa torre, se haría una parábola, pero igual viéndola de frente, se puede ver que está hecha una parábola. De un lado se abre contrariamente hacia el otro lado. Igual en los aros del símbolo de los Juegos Olímpicos, se hacen parábolas entre los aros de los Juegos Olímpicos. En la parte de abajo también tenemos una torre que se hace una parábola entre un lado al otro. Igual el reloj de arena se hace una parábola entre la parte de arriba y la de abajo. La lámpara se hace una parábola y todo. Y pues bueno, La pasamos al hipérbola siguiente. se compone de diferentes secciones cónicas, como el círculo, el elipse, la parábola y la hipérbola.
Debido a la inclinación del corte, el plano de la hipérbola intersecta ambas ramas del cono. Las asíntotas de la hipérbola se muestran como líneas discontinuas azules que se cortan en el centro de la hipérbola. Los dos puntos focales se denominan F1 y F2 y una línea que une los vértices es el eje transversal. Una delgada línea perpendicular que pasa por el centro es el eje conjugado y dos líneas paralelas al eje conjugado. Por lo tanto, es perpendicular al eje transversal, que son las dos directrices de 1 y de 2. La excentricidad es igual al cociente entre las distancias, desde un punto P de la hipérbola a uno de los focos, y su correspondiente directriz. Los dos vértices se encuentran en el eje transversal a una distancia A con respecto al centro. Eh, la definición es que es una curva abierta de dos ramas obtenida cortando un cono recto mediante un plano no necesariamente paralelo al eje de simetría y con ángulo menor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. En geometría analítica, una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. La circunferencia es el conjunto de puntos del plano que distan a una medida constante de un punto llamado centro, y a esta medida constante se le llama radio. En la circunferencia se puede encontrar el centro, que es el punto interior que está a una distancia de todos los puntos de la circunferencia, el radio, que es el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos, el diámetro, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. Su longitud es el doble que la del radio. También la cuerda, que es un segmento que une dos puntos de la circunferencia sin necesidad de pasar por el centro. Y el arco, que es la parte de la circunferencia que queda entre los dos extremos de una cuerda. En las cónicas, depende de la inclinación del plano respecto al eje de un cono para saber si es circunferencia, elipse, parábola o hipérbola. Entonces, si el plano es perpendicular a dicho eje, se produce una circunferencia. La ecuación general de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado más ax más by más c es igual a 0. La circunferencia es uno de los elementos de la geometría más importantes. Se usan técnicas circunferenciales para muchas cosas hoy en día. Por ejemplo, los CDs, los relojes, en las monedas. En el transporte son las ruedas y el volante. También en el deporte se aprecia la aplicación de la circunferencia, y no solo en la parte de los balones, sino que también en las canchas o en los lugares donde se practican deportes. Tienen muchas marcas geométricas y circunferencias que determinan situaciones reglamentarias.